importante. Muy buenos días, fiscal. Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Así es. Todos los oyentes se preguntarán, en primer lugar, ¿qué es el feminicidio? Pues, hablar de feminicidio supone un crimen contra la mujer, un atentado contra la vida de una mujer. Algunos señalan que es el homicidio de una mujer, es atentar contra el derecho fundamental más valioso que tiene un ser humano, la vida. Ese es el feminicidio. Correcto. ¿Y en qué casos el asesinato de una mujer es considerado feminicidio? Porque puede ser un asesinato de una mujer, pero no en todos los casos es considerado un feminicidio. Perfecto. El Código Penal regula en el artículo 108 el delito de feminicidio. Pero vayamos al antecedente previo a esta regulación. La violencia familiar, la violencia contra la mujer, ha sido un tema de gran preocupación, no solamente por el Estado peruano, sino por organismos internacionales. Y en el año 2001, se inicia una serie de actividades destinadas a realizar la lucha contra la mujer. Pero incluso desde ya mucho antes, en el año 1979, en el año 1993, 97, se desarrollaron algunas convenciones destinadas a erradicar la violencia contra la mujer. En el año 93 se dicta la ley de violencia contra la mujer y sobre la administración posterior en el año 97. Y es en el año 2011, luego de una serie de actividades realizadas por organismos de defensa de las mujeres, entre exploras estadounidenses, que en el año 2011 se logra regular el delito de feminicidio en el ordenamiento jurídico peruano. De modo tal que inicialmente estuvo contenido como un agravante del delito feminicidio y posteriormente en el año 2013 el feminicidio está contenido como una figura propia en el artículo 108 del Código Penal. Ahora, ¿en qué supuestos del artículo 108 del Código Penal se puede hablar de un feminicidio? El feminicidio es la muerte de una mujer por su condición de tal. El primer supuesto se da cuando se da en medio de un entorno de violencia familiar. La violencia familiar, conforme a lo establecido en la Ley de Protección de Violencia Familiar del año 1993, es una situación de maltrato físico, psicológico e incluso violencia sexual que se da en un entorno familiar. El esposo respecto de su esposa, el conviviente de su conviviente, ex cónyuges, ex convivientes, son diversos los sujetos en los que se encuentran inmersos en una violencia familiar. Se puede dar también un feminicidio producto de una coacción, un hostigamiento, un acoso sexual. De cualquier otra persona que no sea del entorno familiar. Ese es otro supuesto. El primer supuesto es la violencia familiar. El segundo supuesto, cuando se da en medio de una coacción, un hostigamiento, un sexual. Es conocido un caso, por ejemplo, de una periodista de televisión que era acosado por un tipo. Evidentemente, pues no estaba en sus cabales y pudo haber desencadenado un hecho grave. En ese caso, la norma es precisa al indicar que de haberse producido si hubiera incurrido un caso de feminicidio. Otro supuesto también se da cuando la muerte de la mujer es producto de un abuso de poder, de confianza, de cualquier otra posición o relación que le confiera autoridad a la gente. Puede darse el caso, pues, de un empleado que es sujeto, pues, ¿no?, a actos de abuso de poder por parte de un empleador, al cual no accede. De modo tanto es que en ese contexto podría darse un evento criminal, la muerte de una mujer. Y ese es el supuesto al que se refiere en el inciso 3 del artículo 108. Hay otro supuesto, que es cuando se da la muerte de la mujer como forma de discriminación. Discriminación que puede ser racial, discriminación que puede ser religiosa, discriminación por el contexto del entorno social en el que vive. Por el solo hecho de ser mujer. Por el solo hecho de ser mujer, pero se tiene en cuenta que la mujer es discriminada. Entonces, en estos casos, la norma
supuestos de muerte de mujer con una pena no menor de 15 años. Y la pena máxima en estos casos podría llegar hasta los 35 años, como la establece el artículo 19 del Código Penal. Pero el artículo 108 va mucho más allá. Regula también otras agravantes. Y estas agravantes, la pena que prevé el legislador es no menor de 25 años. ¿Y cuáles son esas agravantes? Por ejemplo, cuando la mujer es una menor de edad. Menores de edad son los menores de 18 años de edad. El Código de los Niños y Adolescentes establece que se es niño entero hasta los 12 años y 12 a 18 años para los adolescentes. Nosotros hablamos de una menor de edad que es víctima de un crimen, asesinada por otra persona. Ahora, otro de los supuestos que la norma también regula es que la víctima equivocada en la gestación. Evidentemente, el derecho se agrava, porque no solamente se atenta contra la vida de una mujer, sino con dos vidas, es un delito más pluriofensivo. Ahora, la norma también establece que estamos ante un feminicidio cuando la víctima estaba bajo el cuidado, la responsabilidad de la gente, cuando la víctima está sometida previamente a una violación sexual. Este es un tipo de feminicidio, ¿no? Muchas veces el feminicidio no solamente se presenta dentro de un entorno familiar, que es lo que algunos denominan el feminicidio íntimo. También existe la figura del feminicidio no íntimo. La mujer es agredida sexualmente y luego se le quita la vida. Ese es un supuesto también de feminicidio contenido en la norma. Un caso bastante común, ¿no? Es un caso muy común, muy frecuente. Nuestras estadísticas, según lo reportado por el Ministerio de la Mujer, indican que se habían producido en el año 2013 y 2014 262 casos de feminicidios, de crímenes contra la mujer. En lo que va del año, en enero del año 2015, según el Observatorio de Criminalidad, se han producido 25 feminicidios. Entonces, estamos hablando de un problema gravísimo, un problema que incluso la Organización de las Naciones Unidas ha considerado como una epidemia mundial. Como un tema de salud poblacional. Un tema de salud poblacional. Es un tema bastante grave y que pues llama a todas las instituciones a unir esfuerzos para combatir el feminicidio. Pero más que combatir el feminicidio, que es, como señala el Observatorio de Criminalidad, es el culmen, es la parte final de una sucesión de actos de violencia, se debe erradicar, se debe luchar, de combatir contra la violencia familiar, porque la experiencia demuestra que la gran mayoría de los casos de feminicidio es el resultado final de una sucesión de actos de violencia contra una mujer que se producen durante muchísimo tiempo y que muchas veces no se denuncia. Pues finalmente, para culminar con el tema del feminicidio, existe también una situación que se agrava totalmente la situación de la gente, y es cuando concurran dos o más circunstancias agravantes, en cuyo caso la pena será cadena perpetua. Por ejemplo, puede darse el caso de una niña, una menor de edad, que se le quita la vida, y esta le quita la vida de un varón, y esta menor estaba embarazada. Ocurren dos supuestos agravantes que están establecidos en la ley, y ese hecho debería ser sancionado como una pena de cadena perpetua. Fiscal, y actualmente aquí en Lima Sur, porque hay unas recientes informaciones de que aquí en Lima Sur hay bastante violencia familiar y también feminicidio. ¿Cuál es la estadística que ustedes manejan? Lo que manejamos, como acabo de mencionar, es que en enero del presente año se han producido 25 casos de feminicidio a nivel nacional. En Lima Sur, según el reporte que manejamos, se han producido 4 casos de feminicidio. 2 feminicidios ya han sido consumados, eso quiere decir de los que se le ha quitado la vida a la mujer, y bueno, 2 aparentemente quedaron en grado de tentativa. En los 2 feminicidios consumados, el Ministerio Público, la Fiscalía en turno penal permanente, solicitó la prisión preventiva de estas 2 personas que fueron investigadas
y bueno, actualmente están recluidas en la ciudad. Correcto, fiscal. Vamos con algunas preguntas del público. ¿Ser una denuncia anónima es psiconoco que golpean a una mujer? Las agresiones contra una mujer se pueden denunciar ante la Fiscalía de Familia o en todo caso de presentarse una situación de lesiones, de delito de lesiones, bien pueden ser denunciadas ante las Fiscalías Penales del lugar. Los actos de agresión constituyen no solamente un caso de violencia familiar, sino también que pueden dar origen a una investigación de índole penal en las Fiscalías Penales. Se puede presentar la denuncia, no hay ningún inconveniente. Todos los ciudadanos tienen su derecho expedito para hacerlo. Y las Fiscalías de Lima Sur, pues tenemos una política de trabajar a puertas abiertas para con los ciudadanos a quien nos debemos. Particularmente en la Fiscalía en la que laboramos, lo hacemos así. Sabemos que nuestros colegas en todo Lima Sur también tienen la mejor de la predisposición, porque consideramos, tal como lo hemos indicado, que la violencia familiar es un problema que nos atañe absolutamente a todos. Y tratándose del Ministerio Público, de defensa de los derechos ciudadanos, con muchísima más razón. Correcto, fiscal. Vamos con otra pregunta. ¿Por qué las penas ante un caso de feminicidio no son más severas? Las penas, en el caso de este feminicidio, en realidad son bastante elevadas. La pena que establece el Código Penal, la pena mínima, resulta ser de 15 años. Y la pena máxima incluso puede llegar hasta cadena perpetua, tal como lo hemos indicado anteriormente. Es un tipo que sanciona de manera muy grave la comisión de esos hechos ilícitos. Correcto, vamos con otra pregunta más. ¿Por qué no hay una ley que sancione igual a la mujer que mata a su pareja? El Código Penal establece en el artículo 106, 107 y 108 el delito de homicidio simple, homicidio calificado, de los que de presentarse un supuesto homicidio de una mujer hacia un varón, puede ser investigada la persona y sancionada con severidad de la misma forma que lo es en el caso de feminicidio. Ahora, la regulación del delito de feminicidio, tal como lo hemos indicado anteriormente, pues, ha obedecido a todo un proceso de desarrollo, ¿ya?, de búsqueda de igualdad de los derechos de la mujer. No es algo que ha nacido de la noche a la mañana. Se criticó muchísimo, hubieron sectores que criticaban que la regulación de feminicidio era discriminatoria, pero no lo es en realidad. Consideramos pues que un trato diferente que beneficia a un sector no resulta ser discriminatorio, tal como lo ha establecido el Tribunal Constitucional. Correcto. Mi última consulta, fiscal, sería la siguiente. ¿Por qué pese a las sanciones drásticas, como usted estaba comentando, este problema no ha disminuido? En realidad es una grave preocupación. Es una grave preocupación y, como nuevamente reitero, el feminicidio es el último eslabón de una cadena de actos de violencia familiar. Necesitamos un compromiso mayor, un trabajo mucho más coordinado interinstitucional que, pues, de alguna manera, ¿no?, comprometa a la Policía Nacional del Perú, al Ministerio Público, al Ministerio de la Mujer y otras instituciones con el fin de luchar contra la violencia de la mujer. El germen está ahí. Lamentablemente no se puede atacar al feminicidio en sí, sería como ponerse a pensar que vamos a desaparecer un delito. No, tenemos que atacar el problema en sí. El problema en sí principalmente resulta ser la violencia familiar, y ahí es donde tenemos que apuntar. Muchas gracias, doctor Aníbal, por esta información. Dígame. Bueno, quisiera concluir esta breve conversación saludando a todas las mujeres. Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Es un día muy importante, es una consagración de lucha de organizaciones de mujeres, ¿no? Y decirles que el Ministerio Público, a quien represento, está pues llano a atender sus requerimientos, a atender
las preocupaciones que nos pueden transmitir para buscar soluciones a los problemas. Muchas gracias, me sentiría también muy aludida, muchas gracias.